Bienvenidos a esta exploración de hoy. Nos vamos a centrar en una figura del siglo VII que, bueno, quizá no suene tanto como otros papas, ¿no? Pero su pontificado fue bastante intenso. Teodoro I. Fue papa entre el 642 y el 649. A menudo queda un poco eclipsado por su sucesor, San Martín I, que acabó mártir. Pero lo que hizo Teodoro, fue fundamental. Tenemos delante un material histórico-teológico, parece que viene de Civic ODM, que profundiza en su vida y sobre todo en las consecuencias de sus decisiones. La misión de hoy es un poco analizar esa firmeza de Teodoro en temas de doctrina, cómo se plantó ante el poder del Imperio bizantino y, bueno, cómo su papado reforzó esa idea de Roma como guardiana última de la fe. Y exploraremos también esa tensión, ¿no?, entre ser pastor con caridad y a la vez inflexible en la verdad. Para situarnos un poco, un detalle curioso. Teodoro nació en Jerusalén, era de origen griego, y eran tiempos complicados, con las primeras grandes expansiones del Islam. Se vino a Roma, se formó aquí, y por lo visto, pues se ganó fama de sabio, de prudente. Al ser elegido papa en 642, parece que tenía una tarea muy clara: seguir defendiendo la visión, digamos, ortodoxa de Cristo frente al monotelismo. Y ojo, que esta doctrina tenía mucho peso en Constantinopla, la capital imperial. Exacto. Y para que entendamos la dificultad, recordemos qué era el monotelismo, aunque sea muy por encima, ¿vale? Era la disputa sobre si en Cristo había una sola voluntad, la divina, o dos, la divina y la humana. Simplificando mucho, claro. Decir que había una sola voluntad, pues chocaba con la comprensión de la plena humanidad de Jesús que se había fijado en concilios anteriores, sobre todo Calcedonia. Entiendo. O sea, un debate teológico de mucho calado. Muchísimo. Pero es que el lío teológico era también un lío político tremendo. Reflejaba esa tensión constante entre el emperador en Bizancio, que, bueno, a menudo quería meter mano en asuntos de fe para mantener unido el imperio, ¿sabes? Lo que llamamos cesaropapismo. Y por otro lado, la Iglesia, con Roma a la cabeza, que insistía en que la fe revelada no se podía cambiar por decreto imperial. Punto. El papado de Teodoro es un momento álgido de este pulso entre el poder político y la autoridad religiosa. Vale, entendido el contexto. Entonces, ¿cuál fue el detonante principal para Teodoro? Parece que el nuevo patriarca de Constantinopla, Pablo II, siguió R que R con el monotelismo, pero quizá de forma más astuta. Podría decirse así, sí. En lugar de una confrontación teológica directa, digamos que impulsó una solución política. Y aquí entra en escena un documento clave, el Tipos, un edicto del emperador Constante II, pero inspirado por el patriarca Pablo. Se promulgó en el 648. El Tipos. Suena curioso. ¿Y qué decía exactamente? Pues mira, básicamente prohibía hablar del tema. Ni una voluntad ni dos voluntades. Se acabó la discusión. Silencio. El objetivo era claro: imponer silencio para calmar la agitación en el imperio. No buscaba resolver la cuestión de fe, ojo, sino eliminar el debate público. Hay una idea en el material que lo capta bien. Callar cuando la verdad está en juego es como hablar con la voz del miedo. O sea, una especie de ley mordaza teológica para mantener la paz social, ¿no? Pero, ¿por qué era tan problemático para Teodoro? Podría parecer una solución pragmática, al menos a primera vista. Esa es la cuestión central, claro. Desde la óptica de Roma, imponer silencio no era neutral. Para nada. Se veía como una forma de dejar vía libre al error, una especie de complicidad pasiva. Era como si el imperio dijera: bueno, si la verdad nos divide, mejor la escondemos debajo de la alfombra. Se interpretaba como una victoria del relativismo por conveniencia política. Entiendo. Y aquí vemos una táctica que a veces se da en estos conflictos doctrinales, ¿no? El error no se promueve abiertamente, sino que se disfraza de indiferencia, de búsqueda de paz o unidad a cualquier precio. El Tipos Cómodos no decía: la doctrina correcta es esta, pero al prohibir defender la postura de las dos voluntades, pues en la práctica la debilitaba, la dejaba sin aire. Teodoro vio ese peligro en el silencio forzado. Vale. Entiendo la lógica. No era neutralidad, era... Impedir la defensa de lo que él creía que era la verdad. ¿Y cómo reaccionó? ¿Se limitó a protestar formalmente o...? ¿Qué va? Su reacción fue de una contundencia notable, ¿eh? Primero se negó en redondo a aceptar el taifos. Lógico. Pero no se quedó ahí. Dio un paso que era
Bueno, dinamita pura en aquel entonces. Rompió la comunión con el patriarca Pablo II. Lo excomulgó públicamente y declaró que sus decretos monotelitas no tenían validez alguna. Un momento. Excomulgar al patriarca de Constantinopla, al de la segunda sede más importante de la cristiandad y la capital del imperio. Eso suena enorme. Gigante. ¿Había ocurrido algo así antes? ¿Qué significaba realmente ese gesto en la dinámica iglesia-imperio? Era algo sísmico, sí. Prácticamente sin precedentes en siglos, con esa formalidad y contundencia. No era solo una disputa interna entre obispos importantes, no. Teodoro estaba trazando una línea muy clara en la arena. Estaba diciendo, con hechos, que la fidelidad a la doctrina estaba por encima de las alianzas políticas o la jerarquía imperial. Punto. El mensaje implícito era potentísimo. El obispo de Roma tiene la última palabra en materia de fe universal. Y esa autoridad no se somete al emperador. Era una afirmación rotunda de la primacía romana en cuestiones doctrinales. Imagino que eso no sentó nada, pero nada bien en Constantinopla. Para nada, claro. Fue un desafío directo a la autoridad imperial y a la eclesiástica de Constantinopla. Este acto no solo defendía una doctrina teológica específica, la de las dos voluntades, sino que reforzaba enormemente la autoconciencia del papado como garante último de la ortodoxia, independiente del poder terrenal. Se ve como un paso clave, ¿sabes?, en la consolidación de la idea de que la sede de Pedro no está subordinada a otras sedes, ni siquiera a la imperial, cuando se trata de la esencia de la fe. Hay una idea recurrente en la documentación que lo resume bien. La firmeza de Pedro no viene del César, sino de la roca sobre la que se asienta la Iglesia. Claro, y si Roma afirmaba esa independencia doctrinal con tanta fuerza, ¿cómo respondió el emperador Constante II? Supongo que no se quedaría de brazos cruzados. Efectivamente, Constante II, que el material describe como bastante irritado por la audacia del Papa, pasó a la acción. Envió órdenes a Roma exigiendo que Teodoro aceptase el taipós y se retractara. Y no eran simples sugerencias, las amenazas eran explícitas. Se hablaba de confiscar propiedades de la Iglesia en el imperio e incluso de arrestar y deportar al propio Papa. La presión era máxima. ¿Y Teodoro? ¿Se echó atrás ante esas amenazas tan serias? ¿Qué va? No cedió, ni un ápice. Su respuesta fue redoblar la apuesta. Convocó un gran sínodo en Roma, en la Basílica de Letrán. Se celebraría en 649. El propósito era clarísimo: reunir a obispos, sobre todo de Occidente, para reafirmar solemnemente la doctrina de las dos voluntades en Cristo, y además condenar formalmente tanto la herejía monotelita como el edicto Tipos que pretendía silenciarla. Era una forma de decir: miren, la fe no se negocia ni se impone por decreto imperial, su fuerza reside en la verdad misma. O sea que en lugar de ceder, organizó una cumbre para dejar aún más clara su postura. Una demostración de fuerza doctrinal, digamos. Pero hay un giro triste en la historia, ¿verdad? Sí, así es. Teodoro murió en mayo de 649, justo antes de que el sínodo de Letrán comenzara formalmente en octubre. Fue su sucesor, Martín I, quien lo presidió. Pero todo el trabajo preparatorio, la convocatoria, la línea teológica a seguir, todo fue obra de Teodoro. Aunque no vio el sínodo reunido, fue él el arquitecto. Dejó una iglesia romana, mentalizada para resistir la presión imperial en cuestiones de fe. Una herencia de firmeza, sin duda. Es interesante cómo se interpreta esa firmeza. El material habla de una teología de la fidelidad. ¿Podrías explicar un poco más qué significa eso? Porque, no se corre el riesgo de confundir firmeza con simple cabezonería o rigidez. Es una buena pregunta, sí. La interpretación que se desprende del análisis es que la firmeza de Teodoro no nacía del orgullo personal o de un afán de poder, para nada, sino de un sentido profundo del deber. Se veía a sí mismo como un custodio, ¿sabes? Alguien a quien se le había confiado un depósito de la fe, algo sagrado que no podía alterar ni diluir. Desde esta óptica, el papel del pastor incluye corregir el error, aunque sea incómodo o peligroso. Callar por miedo o por buscar una paz superficial se consideraría una traición a esa verdad recibida. Claro. A una idea potente en el texto. El pastor no defiende sus opiniones, sino la palabra que se le ha encomendado. Esto marca una diferencia clave en la fuente de su autoridad, ¿ves?
Teodoro no tenía ejércitos, su poder no era militar ni político en el sentido habitual. Su autoridad moral, la que le permitía desafiar al emperador, venía de esa percepción de fidelidad a la tradición apostólica. Al estar dispuesto a perderlo todo, el favor imperial, la libertad, incluso la vida, potencialmente, por defender esa doctrina, paradójicamente elevó el prestigio y autoridad espiritual del papado. Su fuerza no radicaba en mandar, sino en no traicionar esa confianza depositada en él. Entiendo. Es una autoridad que se basa en la coherencia y en la disposición al sacrificio por lo que se cree verdadero. Una autoridad moral más que de poder. Entonces, si miramos un poco más allá de su muerte, ¿cuál fue el legado de Teodoro a largo plazo? Murió antes de haber resuelto el conflicto del monotelismo, ¿no? Exacto. Murió en el 649, y la condena definitiva del monotelismo no llegó hasta el Tercer Concilio de Constantinopla, entre el 680 y el 681. O sea, 30 años después, más o menos. Sin embargo, el análisis subraya que su pontificado fue absolutamente decisivo. Su resistencia, la convocatoria del Sínodo de Letrán, aunque lo presidiera Martín I, marcaron un punto de no retorno. Preparó el terreno, doctrinal y psicológicamente, para la eventual victoria de la postura ortodoxa. Se le ve entonces como una especie de eslabón crucial, ¿no? Una figura que mantuvo la línea en un momento crítico. Y mencionabas antes que inspiró a su sucesor, Martín I. Sí, totalmente. Martín I recogió el testigo de Teodoro. Presidió el sínodo de Letrán que condenó el tipos y el monotelismo, como Teodoro había planeado. Y pagó un precio altísimo por ello, ¿eh? Fue arrestado por orden del emperador, llevado a Constantinopla, humillado, torturado y exiliado. Murió como mártir por defender las decisiones de ese sínodo. La firmeza de Teodoro, su negativa a ceder ante las amenazas, sin duda envalentonó a Martín y a la Iglesia romana para continuar la lucha. Hay una visión casi poética en el material. Quien guarda la verdad, aunque muera sin verla triunfar del todo, ya ha vencido en su fidelidad. Qué fuerte. Una victoria moral, digamos. Desde una perspectiva más amplia de la historia de la Iglesia, lo que llamamos eclesiológica, el papado de Teodoro se considera un momento importante para afianzar la idea del obispo de Roma no solo como un primero entre iguales, sino como el referente último de la ortodoxia, el símbolo visible de que la Iglesia, a pesar de las crisis, no fallará en su fe esencial. Recordando esa promesa a Pedro: «He rogado por ti para que tu fe no desfallezca». Roma como esa roca firme, como decías antes, especialmente cuando otros poderes, incluso eclesiásticos importantes, podían dudar o ceder a presiones políticas. Justo eso. Cuando el poder imperial intentó imponer silencio por razones de Estado, la respuesta de Roma, encarnada en Teodoro, fue hablar claro, en defensa de la doctrina. Y esto tiene también una dimensión espiritual profunda, ¿eh? No parece que Teodoro buscara pelea por buscarla, pero aceptó las consecuencias de su misión. La defensa de lo que se considera la verdad revelada, pues, a menudo implica conflicto. El propio Evangelio advierte sobre la luz que incomoda a las tinieblas, ¿no? La unidad es importante, claro que sí, pero la lectura que se hace es que no puede comprarse al precio de sacrificar la verdad fundamental, como resume una reflexión del material. La unidad sin verdad puede ser una cárcel, mientras que la verdad vivida con caridad lleva a la libertad. La disposición a sufrir por esa verdad se convierte en un signo de autenticidad. Muy interesante. Recapitulando entonces, Teodoro I emerge como una figura de una valentía serena, sí, de una fidelidad a prueba de bombas a sus convicciones doctrinales. Su papado fue una afirmación muy fuerte de que la autoridad de la Iglesia, y en particular la de Roma, se basa en la verdad de su mensaje y en la fidelidad a Cristo, no tanto en el poder terrenal o en caerle bien al emperador de turno. Sus decisiones clave, como excomulgar al patriarca de Constantinopla o convocar el sínodo de Letrán contra ese edicto del silencio, el tipos, marcaron un hito en la afirmación de la primacía doctrinal de Roma frente a los intentos del imperio de usar la religión para sus fines políticos. Me quedo con una imagen potente que sugiere el texto: Roma no doblegó al imperio con ejércitos, sino con la fuerza de una palabra que se negó a callar. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final que, quizás resuena hoy en día, ¿no? La postura de Teodoro I contra ese silencio impuesto, el typos, justificado en nombre de la paz o la unidad política, plantea una pregunta perenne.
Pensando en los dilemas actuales en cualquier ámbito, donde a menudo hay que equilibrar la búsqueda de la verdad, o lo que consideramos como tal, la necesidad de unidad o cohesión social y las presiones externas de todo tipo, políticas, culturales, ¿qué podemos aprender de un ejemplo como el de Teodoro? Cómo discernir cuándo el silencio es prudencia necesaria y cuándo se convierte en una complicidad peligrosa con algo que consideramos erróneo o injusto, cuándo callar es traicionar algo esencial. No hay respuestas fáciles, claro, pero el caso de Teodoro nos invita por lo menos a pensar en ello.